Perdona. Vamos a cambiar la presentación. Muchas gracias, Jaume. No, vamos a hacer lo que ayer, y es que no vamos, bueno, lo que ayer, salvo en la primera intervención mía, es que no vamos a hacer ahora sesiones de preguntas. Yo aspiro a que haya 5 minutos de intervalo, al menos aspiraba, no sé si va a poder ser, pero bueno. En todo caso, luego viene el periodo ya de descanso un poquito más largo. A la vuelta del periodo de descanso será la tercera presentación y la idea es que la mesa redonda básicamente consista en la sesión de preguntas y respuestas a los que han estado haciendo las presentaciones a lo largo de la mañana, porque además seguramente muchas de las cuestiones que se puedan hacer tengan que ver con cosas que va a presentar cada uno de los ponentes. Por otro lado, en el programa estaba prevista la presencia en la mesa redonda de Miren Urrutia, la directora de Política Científica, pero me llamó ayer para decirme que por un asunto de estos que les pasan a los que están en la administración, en fin, que no va a poder venir. Con lo cual, realmente, bueno, esto no representa ningún problema con el plan que tenemos, porque hubiera sido un problema si hubiéramos previsto una mesa redonda en el que cada uno de los participantes en la mesa redonda hace a su vez una intervención en relación con el tema de la mesa redonda. Pero si dedicamos la mesa redonda, sobre todo, a una sesión de preguntas y respuestas, o de debate o de lo que sea, pues no hubiera tenido tampoco demasiado sentido que una persona que no ha hecho ninguna presentación a lo largo de la mañana de repente se despache con una, en fin, con una intervención que sería absolutamente, seguramente extemporánea. Entonces, de alguna forma podemos decir aquello de que miel sobre hojuelas, ¿no? O sea que hasta nos ha venido bien que la directora de Política Científica no haya podido asistir. Desde ese punto de vista, entiéndaseme. A ver, cuando digo esto, alguien puede pensar que yo estaba deseando de que no viniera la directora general. Y no es verdad, porque se da la circunstancia de que somos íntimos amigos. O sea que no es el caso. Es sencillamente que no puede venir, pero encima es que nos viene, realmente se puede decir que nos viene bien. Bueno, ya voy a presentar a Sara de la Rica. Sara de la Rica, que va a ser la persona que hace la presentación ahora, es catedrática de Economía en la Universidad del País Vasco. Ella, además, dirige la Cátedra de Investigación Fuentes Quintana de FEDEA Banco de España. Es investigadora asociada en centros europeos como CREAM de Londres o IZA de Bonn y trabaja sobre todo en análisis económico del mercado laboral. Bueno, yo le pedí hace unos meses que se prestara a participar en este curso con un tema que además le sugerí yo y la verdad es que yo le estoy muy agradecido porque me consta que ha hecho un esfuerzo por preparar esta presentación, que en principio no es un tema del que ella tenga más experiencia, que desde luego que del que es específicamente su trabajo, que es el del mercado de trabajo. Así que muchas gracias, Sara, tienes la palabra. Muchas gracias a ti. ¿Se me oye bien? Bueno, pues menos mal que José Ignacio has introducido este matiz, en lo cual yo me siento más... esto se llama un atracón que te dan en febrero y te dicen, pues no importa, tienes 6, 7 meses, y dices, 6, 7 meses es infinito, espera un poco, a ver si preparo algo, a ver si leo algo, empiezas a mirar cosas y de repente dices, bueno, lo dejo, y entonces me he pasado la mitad de agosto trabajando en este asunto, tratando de aportar algo de luz en un aspecto o en un tema que efectivamente no tiene nada que ver con el mío, nada. O sea, yo sé de innovación y de I+D y de ciencia, pues posiblemente lo mismo que sabéis vosotros, ahora quizás sé un poco más porque he tenido que leer mucho y bueno, pues lo único que espero es hacer una charla que no os aburráis, tratar de aportar algunos datos y voy a ir cambiando el título para que vayáis viendo, porque este título es terriblemente alentador, pero creo que es un poco alejado, y este título también me lo sugirieron, entonces es un título un poquito alejado de lo que yo voy a hablar, y lo voy a ir para que vayáis viendo qué es lo que voy a contar. Lo primero que quiero cambiar es la primera parte, que es crecimiento y ciencia, y al menos tengo que decir que voy a hablar de I+D y crecimiento. Es verdad que ciencia e I+D tienen mucha relación, pero efectivamente yo no voy a hablar de ciencia ni como algo ni abstracto, ni una manera de entender la vida, yo voy a hablar de gastos en I+D,
¿vale? Y esto va a ser para mí esta palabra ciencia. Pero además de todo, a mí me parecía realmente demasiado valiente decir una visión alternativa, porque yo no tengo ninguna visión alternativa sobre esto, porque no soy una experta sobre esto. Entonces dije que todo lo que podía hablar después sería que voy a hacer algunas reflexiones. Pero ciertamente este título todavía, después de que ya iba preparando la charla, tampoco estaba nada acertado o no era suficientemente adecuado, porque hay una palabra que falta en este título de la que yo voy a hablar hoy mucho, y es innovación. Y por tanto, hay otro pequeño cambio en el título que debería de ser de la I+D a la innovación y al crecimiento, algunas reflexiones, y todavía no me quedaba completamente a gusto y por tanto el título final, y prometo que este es el último, es cambiar un poco el crecimiento por el desarrollo. Y esto, de alguna manera, sí que me gustaría mostraros que esta va a ser un poco la dinámica de la charla. La dinámica va a ser, empezamos con I+D, ¿qué tiene que ver I+D con innovación? ¿Nos lleva la innovación al crecimiento? ¿Y es esto lo que queremos o queremos una sociedad desarrollada? Y esto es básicamente lo que os voy a contar, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo voy a organizar? Bueno, pues primero haré una introducción, simplemente va a ser una cosa muy cortita que voy a contar 3 citas, que yo creo que sugerirán bastante de qué va a ir esto que yo opino. Después voy a hacer unas definiciones, porque creo que esto es muy sugerente. Definir qué es la I+D en algo que la OCDE lo ha hecho de una manera clara, formal y sintética, y definir innovación nos va a ayudar a entender las diferencias. Por tanto, definiré en el mismo contexto de la OCDE cuáles son las 2 definiciones, yo diría que muy ampliamente aceptadas, tanto de I+D como innovación. De ahí parto a qué nos dice la teoría económica, porque yo soy economista, sobre la I+D, la innovación y su relación con el crecimiento. Y prometo que hay 2 fórmulas muy sencillas y voy a pasar muy de pasada por ahí. O sea que no voy a entrar ni en fórmulas complicadas, pero sí vais a ver muy claramente con esta relación cómo el crecimiento está ligado sobre todo a la innovación. Y entonces doy unos datos, porque yo si algo hago en mi vida es utilizar datos, y por tanto sin datos no sé trabajar. Por tanto, lo primero que voy a empezar es dar unos datos sobre la I+D, indicadores claros, que digamos que todo el mundo los entiende, son fáciles de medir, y os diré sobre qué se basan, hablaremos de España y hablaremos del entorno. Y después pasaremos a la innovación. Y entonces lo primero que quiero hablar de innovación antes de dar indicadores es qué entiendo yo, cuáles son los pilares de la innovación. Y como la innovación es una cosa muy multidisciplinar, exige pilares de bastante diferente naturaleza. Hablaré de los pilares de la innovación. Y entonces daré algunos indicadores. No son fáciles de medir la innovación, sobre todo porque tiene muchísimas facetas y aspectos diferentes, pero digamos que hay bastante consenso sobre al menos algunas medidas y diré cómo estamos en España respecto al resto. Y finalmente haré una pequeña incursión en esto de ¿es el crecimiento lo que queremos? ¿Es este crecimiento del PIB lo que debemos de buscar o hay algo más? ¿Todos los países que crecen mucho en PIB son los países desarrollados? ¿Queremos llegar a esto? ¿O debemos de hacer una transición todavía del crecimiento al desarrollo? ¿O no nos debemos preocupar para nada del crecimiento? ¿Vale? Entonces haré una pequeña... un pequeño apartado en el cual hablo de índices de desarrollo y hasta qué punto están relacionados con el crecimiento. Y para finalizar, haré bueno, esto me ha parecido quizá un poco demasiado valiente, pero algo así como, vais a ver que estamos muy lejos, o por lo menos a mí me parece que estamos muy lejos de donde deberíamos estar para llegar a nada bueno, por tanto hay muchos deberes que hacer y yo pondré algunos, los que me parecen más urgentes y más importantes. Y bueno, dependiendo cómo vaya esto, pues iré más rápida o más despacio. ¿Vale? Bueno, pues introducción, solo voy a dar 3 citas. 3 citas que me parecen muy importantes y empiezo con la de Paul Romer. Paul Romer es un experto, es un académico, economista académico, trabaja en Chicago y es un experto en crecimiento. Y Paul Romer dice, ¿qué sostiene al desarrollo económico en un mundo físico caracterizado por la disminución de los recursos y la escasez? Y él mismo responde, la manera en que las sociedades tratan los avances en tecnología. Es decir, lo que Paul Romer entiende es que la innovación tecnológica es el absoluto pilar para el crecimiento y para el desarrollo. ¿Vale? Hay otra cita que me gusta mucho de Steve Jobs, que decía, y que está escrita en su blog, que dice, la innovación no tiene nada que ver con cuántos dólares en I+D tienes, nada que ver, no es tiene poco o no es exactamente, dice no tiene nada que ver, y dice, se trata de las personas que tienes
¿Cómo diriges y cuánto consigues? Steve Jobs tiene una idea de la innovación como gestión empresarial, como cómo hacer en la empresa, cómo tratar a tus trabajadores, cómo gestionar los recursos humanos. Y por tanto se desliga un poco, aunque desde luego todos sabemos la implantación tecnológica que ha tenido la empresa de Steve Jobs, pero al menos sabemos todos qué es lo que él tenía en la cabeza. Él tenía una manera de entender la empresa, una manera de hacer. Y otra cita que me parece interesante era una cita de Albert Einstein que dice: en tiempos de crisis la imaginación es más efectiva que el intelecto. Y la imaginación tiene mucho que ver con la innovación. Para innovar hay que imaginar, hay que crear. Y por tanto Albert Einstein era uno de los que decía, efectivamente no hace falta ser tan listo, sino ser creativo e imaginativo, porque de ahí es de donde se desata o se puede desatar la innovación. Bueno, pues dadas estas, digamos, 3 citas para innovar, voy a entrar ya con las definiciones. Entonces, la definición de I+D, la OCDE desde hace ya mucho tiempo estaba preocupado por tratar de encontrar medidas homogéneas que realmente fueran capaces de captar lo que es, en este caso la I+D, veréis que también luego la innovación. Entonces tiene un manual, se llama el Manual de Frascati, que la primera edición fue en el 1964 y la última es del 2002. Y el Manual de Frascati, que en estos momentos yo diría que todo el mundo que habla de I+D lo utiliza como referencia, dice exactamente cómo se define la I+D. I+D es investigación y desarrollo experimental. Y dice, la investigación y el desarrollo experimental comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para: 1. Incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento de hombre, cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos, ¿vale? Por tanto, trabajo para incrementar volumen y para mejorar el uso de esos conocimientos. Además, el manual de Frascati dice muy claramente que hay 3 actividades posibles en la I+D. Y la primera actividad es la I, que tiene 2 vertientes, la investigación básica y la investigación aplicada, y esta D, que es el desarrollo experimental. ¿Qué es la investigación básica? Pues efectivamente son esos trabajos que pueden ser experimentales o teóricos, que se hacen para obtener nuevos conocimientos o mejorar el uso de los mismos, que es la I+D, pero sin tener que pensar que hay ninguna aplicación o utilización práctica para ellos. Esto es la investigación básica. Mientras que si hablamos de la investigación aplicada, también es este trabajo creativo para adquirir o mejorar conocimientos, pero dirigidos fundamentalmente hacia un objetivo práctico y específico. Bueno, pues eso es la parte de investigación, tanto básica como aplicada. ¿Qué es el desarrollo experimental? Pues aquí ya no hay estos trabajos creativos para adquirir conocimientos, sino que son aquellos trabajos que ya están basados en los conocimientos existentes, de donde se derivan de la investigación básica o aplicada, y se dirigen ¿a qué? Se dirigen a producir nuevos materiales, nuevos productos o a establecer nuevos procesos o sistemas, ¿vale? Por tanto, es coger ya la investigación que hay y dirigirla hacia nuevos procesos, productos o sistemas, que mejoren los ya existentes, ¿vale? Bueno, pues esto con respecto a las actividades que se hacen en la I+D. Y el tercer, digamos, bloque que quería decir sobre la I+D es quién gasta o quién aplica o quién utiliza la I+D, y pueden ser básicamente 2 sectores, el sector público y el sector privado. Y esto lo introduzco porque cuando hable de indicadores separaremos cuánto se invierte en I+D en el sector público y cuánto en el sector privado. Sector público lo abarcan administraciones y universidades, sector privado abarcan empresas y otras instituciones privadas sin ánimos de lucro. Bueno, pues como vais a ver, de hecho, dadas estas definiciones, está bastante claro cómo medir la I+D, que luego entraremos en ello. Pero entramos ahora en algo mucho más, yo no diría etéreo, pero sí multidisciplinar y en muchos casos con muchos intangibles, que es la definición de innovación. Y esto también la OCDE, muy preocupada por tratar de obtener medidas homogéneas de los distintos países, trató de compilar, digamos, indicadores y también definiciones y métodos de recogida de datos, y entonces sacó un manual que se llama el Manual de Oslo. La última edición es el 2005, y ahí tiene la primera definición de la innovación, que yo creo que nos va a dar una idea de lo complicado que es, sobre todo, su medida, o al menos algunas partes de su medida igual no, pero sí otras muchas. ¿Qué es la innovación?
Pues la innovación es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado, que por tanto podríamos denominarlo como nuevo producto, y un producto es un bien o un servicio, es introducción de un producto o introducción de un proceso de producción o introducción de un nuevo método de comercialización o introducción de un nuevo método organizativo, donde en las prácticas de la empresa, en la organización del trabajo o en la relación que una empresa tiene con los demás. Con lo cual, fijaros que cuando, yo por lo menos cuando relacionas I+D o cuando piensas en ciencia o en I+D, básicamente parece que tienes que crear un bien y servicio y que eso es lo que luego sirve para innovar, para introducirlo en el mercado. Pero en cambio, esto es muchísimo más amplio que todo esto. Tú puedes introducir un producto, pero puedes introducir un nuevo método de comercializarlo. Ahí no tiene por qué necesariamente haber I+D dentro, o necesariamente que haya habido previamente una investigación en I+D. Puede ser simplemente que necesitas unos gestores cuyos recursos humanos o cuyos recursos sean buenos y los utilicen para cómo meter un nuevo producto en el mercado, haciendo uso de otras habilidades. O un método organizativo, una empresa que se organiza de una manera novedosa, de manera que esto, digamos, tiene un impacto en el mercado. Pues esto no tiene por qué requerir ni una inversión en I+D, ni un nuevo producto. Por tanto, yo creo que aquí hay dos cosas que se pueden destacar. Lo primero es que es cierto que, desde luego, para introducir un nuevo producto, sobre todo, y quizá de un proceso de producción, la I+D tiene mucho que ver en esto, y por tanto sí es cierto que en algunos aspectos de la innovación la I+D va a estar muy relacionada, pero en otros aspectos de la innovación no, y por tanto no necesariamente debemos de identificar I+D e innovación, que en muchos casos de hecho se identifica. En muchos casos la gente cuando habla de I+D empieza luego a hablar de indicadores y está hablando de indicadores de innovación, está todo mezclado. Por tanto, yo creo que la primera lección que tenemos que aprender de aquí es que una cosa es inversión en I+D y otra cosa es innovación. Y además de esto, que no es, imaginémonos que necesitamos de la I+D para llegar a la innovación, pero no es suficiente. Cualquier resultado de la I+D hay que aplicarlo comercialmente, hay que meterlo en el mercado, hay que comercializarlo, si no, no se innova. Podemos tener un producto estupendo que lo hemos sacado de la investigación, si no eres capaz de comercializarlo en el mercado, ahí no hay innovación, ¿vale? Por tanto, desde luego, hay un paso más, muy claro, que hay que dar de la I+D para producir innovación. Y la tercera, que dado estas posibilidades de innovar introduciendo procesos, productos o métodos tanto de organización como de comercialización, la medición de la innovación es mucho más complicada y luego también lo vais a ver, porque cuando yo hable de indicadores, bueno, hay algunos indicadores que nos van a permitir captar ciertas cosas, pero mi sensación es que nos quedamos muy cortos, que hay muchas cosas que no vamos a observar y que no se pueden medir, y de hecho la mayoría de la innovación está muy relacionada de los indicadores con innovación tecnológica, porque es más fácilmente medible. Pero creo que nos estamos dejando muchas cosas en el camino, entre otras cosas por falta de datos. Bueno, pues voy a hacer simplemente un par de transparencias en los cuales mostramos de una manera muy sencillita cómo la teoría económica relaciona el crecimiento con la I+D y con la innovación. Y desde ahora os tengo que decir que realmente el crecimiento en teoría económica se relaciona sí con la innovación, pero no hay nada que nos diga directamente con la I+D. Por tanto, el resultado de una inversión en I+D que nos lleve a innovación sí nos lleva a crecimiento, pero una I+D que no lleve a innovación, según la teoría económica, no tiene por qué llevar al crecimiento, ¿vale? Bueno, los modelos tradicionales donde no se relacionaba la innovación con el crecimiento parten de una relación muy sencilla en el cual I es la producción y esto es una función de cualquier posible manera de dos factores que son capital y trabajo, y entonces esto es capital físico y esto es trabajo. Entonces, realmente si lo que partimos es de esta relación, el crecimiento viene y así se mide por crecimiento de la producción, por tanto, por el cambio en cada unidad de tiempo, si hacemos cambios trimestrales o cambios anuales, por el cambio en la producción. Y, por tanto, el cambio en la producción, en los modelos tradicionales de crecimiento, dependían de dos cosas, y no me importa de qué manera, pero dependían de dos cosas, de cuánto cambiaba el capital físico y de cuánto cambiaba
el capital humano o el factor trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que partiendo de esta manera de entender la relación entre crecimiento con sus factores, lo que se observa en los estudios empíricos es que una vez que miden los cambios en empleo y miden los cambios en capital, se explica muy poco de cuánto ha crecido la producción. O sea, esto hay algo que está faltando. No son capaces de explicar ni la mitad de cuánto han crecido muchos países. Entonces dicen, bueno, algo está faltando, y entonces viene Solow y reformula el modelo anterior, esta relación tan sencillita, y hace lo siguiente, y es decir que la producción es una función del capital y de dos términos que son, A por L. Los pone de manera multiplicativa, pero eso no me importa, pero sí me importa que veáis que lo que aquí hace es introducir un término A. Un término A que él dice que recoge posible innovación tecnológica, posible mejora en capital humano, pero algo así como que con las mismas cantidad de trabajadores o con el mismo cantidad de factor trabajo, tú puedes producir más o menos dependiendo de qué estés utilizando, porque no es lo mismo utilizar una serie de herramientas con el capital humano que otras. Entonces, esta es la manera como reformula y como introduce claramente dentro de la manera de producir y, por tanto, de crecer, la innovación. Entonces, claro, el problema está en que lo que realmente es medible es K y L. Tú puedes medir cuánto capital físico y cuánto capital humano y cuánta inversión en capital físico y cuánto cambio en capital humano hay, pero el resto es lo que no captas. Y de hecho, lo que él hace es mide los modelos de crecimiento y observa cuánto crece la producción y dice, bueno, todo lo que no sea crecimiento en capital físico o crecimiento en L es algo que yo le llamo residuo, que es el famoso residuo de Solow y que está muy relacionado con la innovación. Pero fijaros que está como en términos residuales, o sea, en vez de yo tratar de captar ese término A, pues lo que hago es capto lo otro y digo el residuo es innovación o está relacionado con innovación. Lo que sí es cierto es que han visto que eso que no es cambio en capital o cambio en empleo explica muchísimo del crecimiento de países desarrollados. Por ejemplo, en países como Estados Unidos o como Japón, más allá del 50% del crecimiento no viene explicado ni por cambios en capital físico ni por cambios en cantidad de trabajo. Y en cambio en otros países muy poco desarrollados sí que se explica mucho más. Por tanto, sí debe tener algo con cómo se utiliza el capital físico y el capital humano. Pero que veáis que claramente, digamos, dado que es tan difícil captar bien cuál es ese término, en los estudios empíricos se utiliza un poco como, y se mide como el residuo, que es lo que no explica el resto. Pero lo que sí es claro y lo que quiero que quede claro es que desde Solow, dentro de las funciones de producción económicas más estables y dentro de la función que nos determina el crecimiento, que es el cambio en esto, se introduce ya este término y que todo el mundo lo relaciona muy claramente con innovación tecnológica o con mejora de capital humano, que hablaremos después. Bueno, pues dicho esto, voy a empezar con algunos datos sobre los indicadores. Vamos a empezar con la I+D, que es algo que yo creo que también es interesante, saber en España cuánto se gasta, quién gasta, cómo se gasta y cómo estamos con los países de nuestro entorno, y después pasaré a la innovación. Bueno, ¿cómo midimos o cómo se miden los indicadores de la I+D? En general siempre hay tres aspectos que se miden. Primero, el gasto, cuánto se gasta, quién gasta, en términos de gasto, por tanto, y será donde empiece. Segundo es cantidad de recursos, cuánto, sobre todo, cantidad de trabajo se destina a inversión en I+D. Y aquí hablaremos de cantidad de investigadores, pero también de personas que acompañan a los investigadores. Por tanto, ¿cuántos capital humano, cuánto cantidad de trabajadores en términos del resto de población ocupada se está utilizando en I+D en España y en nuestro entorno? Y finalmente, también los indicadores de la I+D deben de dar cuenta de unos resultados, y cuando hablamos de resultados hablaremos de dos partes. Uno tiene mucho más que ver con la investigación, tanto básica como aplicada, y eso son las publicaciones, y el otro indicador tiene mucho más que ver con el desarrollo y por tanto mediremos las patentes. Entonces os voy a hacer unos pequeños gráficos, están todos sacados del esto, no me acuerdo ahora cómo se llama
cada año hacen un indicador y reflejan todos los datos. No sé qué, Ciencia y Tecnología, FECIT, la Fundación Española. Esta es. Estos datos están sacados exactamente de ahí, ¿vale? Bueno, pues la primera pregunta es, ¿cuánto gasta y quién gasta? ¿Cuánto gastamos en I+D? Vamos a hacer una parte evolutiva. Y lo vamos a hacer en términos de PIB. Si luego queremos poner números, pues en España el PIB es 1 billón de euros. Por tanto, le ponemos en números enseguida. Pero es importante en términos de PIB para que nos comparemos con otros países. Bueno, pues mirad, ¿cuánto se gasta en I+D? Y este es el gasto total. Gasto total, empezábamos en el 2000 con el 0,91% del PIB gastado en... Estábamos, bueno, muy bajos, ¿vale? Y ya veréis con los países de nuestro entorno muy bajos. Pero es cierto, y yo creo que esto hay que reconocerlo, que si tenemos en cuenta desde el 2000 al 2000 hemos sufrido, sobre todo en estos años, que han sido años más de bonanza, se ha producido un incremento importante en los gastos en I+D, incremento truncado, como creo que todos los que estamos aquí sabemos, a partir del 2009, 2010, y lo que no me refleja el último, esto del FECIT son los del 2011, que todavía han bajado más, y no contemos los del 2012, ¿vale? O sea que acabamos de entrar en una senda que vamos para acá. Pero lo que es importante es que veamos que ya aquí se para la inversión en I+D en términos de PIB. ¿Quién gasta? Bueno, lo que tenemos aquí es administración pública y enseñanza superior, esto es el sector público y esto es el sector privado. Pues fijaros que más o menos esto es la suma de todo esto. Por tanto, más o menos la mitad lo gasta el sector privado y la mitad el sector público. Con universidades, ¿veis bien esto? Con universidades y digamos de administración pública más o menos por igual, pero ambos suman más o menos el 0,70 y tantos y por tanto, o sea, más o menos estamos a la par. Hay otros países donde las empresas invierten mucho más en PIB. Aquí en España el sector público, contando universidades, tiene un peso importante. ¿En qué se gasta? Se gasta en, ya sabemos que la I+D puede ser investigación básica, investigación aplicada o desarrollo. Pues ¿en qué se gasta? Bueno, pues lo que vemos es, el desarrollo tecnológico es esta línea amarilla, y lo que sí se observa es lo siguiente. Primero, que la investigación básica está muy por debajo del gasto en... Esto ya es distribución, ¿vale? Por tanto, esto más esto más esto es el total. El total de lo que se gastó en I+D en el 2000 es la suma de la básica más esto, ¿vale? Y entonces en tanto por ciento es lo que hay, es la distribución. Y entonces el 20% se hacía en investigación básica, el 36% en investigación aplicada y el 42% en desarrollo tecnológico. Y esto lo que sí se ve es que ha ido cambiando de una manera importante. Si llegamos al 2010, con una investigación básica, básicamente con el mismo peso o incidencia en el total del I+D, pero sin embargo sí hay un descenso de la inversión en desarrollo tecnológica y un ascenso importante en la investigación aplicada. Cosa que otra vez se ve muy clara aquí y volvemos a sufrir ya un descenso a partir del 2009, ¿vale? En investigación aplicada. Bien, bueno, y vamos a ver cómo estamos, porque esto es mucho, es poco, es regular. Bueno, pues aquí tenemos todos los países, unos cuantos países de la OCDE, todos están en porcentaje de gastos sobre la I+D. El rectangulito azul es 2000 y hasta donde llega el naranja es 2010. Y lo que observamos es, si miramos a los campeones son claramente Finlandia, Suecia, Japón, Estados Unidos y Alemania. Se observa un claro incremento en estos 10 años en la inversión en I+D, como primera observación, y como segunda, fijaros la diferencia en términos de porcentaje sobre el PIB. En Finlandia, en el 2010, se invertía un 3,87 del PIB en I+D. Entonces, ahora vámonos a dónde estamos nosotros, y nosotros estamos aquí. Entonces, aquí significa que efectivamente en el 2010 invertimos un 1,39 del PIB, y hemos incrementado, y eso es lo que hay que reconocer, que efectivamente habíamos sufrido una trayectoria ascendente, sí hemos producido un incremento mayor que otros países, hemos hecho un esfuerzo mayor que otros países, pero desde luego estamos donde estamos. ¿Y dónde estamos? Pues donde anda Portugal, la República Checa, Italia, Hungría y Turquía. Estos son nuestros compañeros de viaje en términos de cuánto gastamos en I+D.
Y en cambio estamos muy alejados de estos otros compañeros de viaje, como incluso a Francia, Alemania, muy cercanos a nosotros. Bueno, ¿cuánta gente está ocupada en I+D? ¿Cuánta gente, cuántos investigadores y cuántas personas hay y cuántos en otros países? Porque claro, lo que se produce tiene mucho que ver con cuántos empleados hay, ¿vale? Entonces, esto se mide, es cuánto está ocupado en I+D y cuánto está respecto a la población ocupada, o sea, respecto al total de la población ocupada. Es decir, este 4,3 es, en el 2000 teníamos el total de personas en I+D sobre la población ocupada era un 6,8%. El resto están ocupados en otras cosas, ¿vale? Y de esos hay algunos que son investigadores y otros no. ¿Cuántos eran investigadores? Muy pocos, solamente el 4,3, ¿vale? El resto, hasta esto, pues es técnicos, apoyo o lo que sea. Y todo eso conformaba el 6,8%. Volvemos a reconocer algo positivo que ha sucedido en esta última década, que es que hemos sufrido un ascenso importante en las personas dedicadas a la I+D. Otra vez volvemos a mostrar el dato de que esto se trunca y lo que sí observamos es que también el número de investigadores ha aumentado de manera importante, ¿vale? Pero esto es con respecto a toda la población ocupada. Vamos a ver cómo están los países de nuestro entorno. Entonces, ¿quiénes son los países que más personas ocupan en I+D? Finlandia, Dinamarca, los de siempre. Los primeros, los de siempre, los nórdicos. Y luego siempre anda por ahí Japón, Estados Unidos, Alemania, incluso Francia. ¿Cuánta gente está ocupada respecto a toda la población? Esto es respecto a toda la población activa. Claro, en España la población activa y la población ocupada difieren mucho, en otros países difieren muy poco porque tienen muy poco paro. Entonces no he encontrado ninguno en el cual haya de todo sobre la población ocupada y es porque a estos no les preocupa demasiado la población parada porque son muy pocos. En España, como tenemos tantos, es muy diferente. Pero en cualquier caso, midiendo sobre todos los que o trabajan o podrían trabajar, pues estamos hablando de que en Finlandia y en Dinamarca estamos cerca de que hay un 20% de todas las personas activas están ocupadas en I+D. Es una barbaridad, ¿vale? ¿Dónde andamos? Pues andamos aquí, en ese 9,6 que nos hemos quedado, que sí ha incrementado respecto al 2010, pero nuestros compañeros de viaje vuelven a ser, estamos siempre cerca de la República Checa, es una cosa muy recurrente, curiosamente. Estamos cerca de la República Checa, de Irlanda, de Portugal, de Italia, curiosamente invierte muy poco en I+D, y muy alejados de esos países que al menos yo a veces miro con bastante envidia, como Finlandia, Dinamarca y Suecia. Estados Unidos, yo creo que es que esto era... ¿No está? No está Estados Unidos, es verdad. ¿Sí? No lo sé. Bueno. Muy bien. ¿Y los resultados? ¿Dónde estamos en publicaciones? Y aquí a mí hay algo que... Este gráfico no me gusta nada el que os voy a contar, porque fijaros. Bueno, lo primero, esto es cuánto es la producción científica española, producción en términos de publicaciones, porque aquí los científicos salen mucho mejor parados que los de ciencias sociales, y yo soy de ciencias sociales. Entonces aquí los científicos os vais a sentir fenomenal, pero nosotros yo me siento bastante mal. Entonces, ¿qué es este dato? Este dato refleja, primero, este es el número de documentos, que no es lo que probablemente más me preocupa, o por lo menos no nos dice demasiado, pero sí cuánto producimos respecto a todo lo que se produce en el mundo, en España. ¿Cuánto se publica respecto a lo que se publica en el mundo? Bueno, pues ese es el porcentaje, el 2,5, el 2,7, ha ido creciendo hasta el 3,50, de todas las publicaciones que hay en el mundo en Social Science Citation, y por tanto solo en ciencia, estamos en el 3,68. Si miráramos a las que son en ciencias sociales y en humanidades, producimos muchísimo menos, ¿vale? O sea, aquí hay una lección muy clara para todos los que hacemos ciencias sociales y humanidades, es que ya nos podemos empezar a poner las pilas para publicar, ¿vale? Los de ciencias al menos van mejorando, los de ciencias sociales y humanidades van mucho peor. Bueno, y el último dato que también, y yo creo que ya hemos oído, España es un país que produce muy pocas patentes, bueno, porque es digamos, una manera de medir cuánto se introduce en el mercado,
pues este es un dato que he encontrado, son las patentes triádicas. Las patentes triádicas son aquellas que se solicitan simultáneamente en Europa, Japón y Estados Unidos. Entonces, bueno, pues desde luego, si miramos los tres, estas son clarísimamente las campeonas de las patentes, pero vayamos mirando estados uno por uno. Entonces, Alemania solicita casi el 12% de todas las patentes estas que se solicitan simultáneamente en estas tres regiones, y en España estamos con el 0,50%. Cerca de, bueno, en este caso, cerca de, por ejemplo, Finlandia, Dinamarca, Noruega, por alguna razón estos países que no tengo ni idea, solicitan muy pocas patentes. Esto no tengo ni idea de por qué, esto seguro que hay alguien que sabe. Bueno, pues esto es un poco los indicadores de la I+D, que es la primera parte, digamos, del estudio. Quiero mucho más entrar... ¿Hasta qué hora tengo? ¿Ido ya? ¿Ainhoa? Vale, no voy muy bien. Bien, entonces, antes de entrar, ahora voy a hacer algunas incursiones, digamos, en cosas un poquito más, yo no diría metafísicas, pero sí un poco más, digamos, de discurso, que no es en general lo que yo estoy acostumbrada. Pero sí que creo que hay que hacer ahora una incursión en qué es la innovación, de qué depende y hacia dónde hay que ir, ¿no?, para realmente llegar a poder innovar. Entonces, voy a hablar de 5 pilares. Estos pilares yo no me los he inventado, lo que he hecho es leer muchas cosas, y entonces sí que es verdad que tanto las grandes empresas españolas como la OCDE, como el World Economic Forum, todos estos coinciden en que hay unos pilares. Algunos ponen 4 pilares, otros 5, otros 10. Yo he resumido esto, teniendo en cuenta lo que a mí más me importa, en 5 pilares. Y estos 5 pilares tienen mucho que ver, ya veréis, con muchas cosas y con muchos de los deberes que luego creo que tenemos que ponernos si queremos llegar a una sociedad de la innovación. Y el punto de partida es el capital humano. Se necesita un capital humano adecuado. Ahí va. Un capital humano adecuado en el cual primero, y esto probablemente luego puede dar lugar a mucho debate, porque habrá mucha gente que no esté de acuerdo con esto. Lo que yo creo es que necesitamos, lo primero, un sistema educativo obligatorio, estamos hablando, por tanto, de la ESO, hasta llegar a la ESO, que, desde luego, partiendo de la igualdad de oportunidades y, por tanto, que no tengamos en cuenta la renta, que seamos capaces de mitigar los efectos de renta, haga 3 cosas muy importantes. La primera, que bonifique la labor del buen docente. En estos momentos el docente en España, de la educación obligatoria, está completamente, su labor no se premia. Creo que para llegar realmente a tener un capital humano adecuado necesitamos que un buen docente esté bonificado, esté bien remunerado, esté premiado. Segundo, que el esfuerzo de los estudiantes se premie. Y tercero, que sean capaces, este sistema educativo, de transmitir la ilusión por aprender y por crear. Esto es en la primera parte del sistema educativo. Pero el sistema educativo no se acaba de ahí, necesitamos un segundo paso, que pasamos a la formación profesional. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos una formación. Todas las sociedades que innovan tienen unas formaciones profesionales totalmente conectadas con las empresas y con las necesidades de las empresas y con los cambios que las empresas tienen que introducir. Y entonces esto vuelve a la formación profesional, y la formación profesional implementa los cambios. Por tanto, se necesita una formación profesional adecuada y, por supuesto, se necesita una universidad cualificada, una universidad de calidad. ¿Dónde? Bueno, desde luego, tanto en docencia como en investigación. Creo que deberíamos de ser una universidad que se contratara en base al mérito, cosa que en muchos casos no se hace, y desde luego debería de haber claros incentivos al buen hacer docente e investigador. Estos son los pilares educativos para realmente tener un buen punto de partida para llegar a una sociedad que innove. El segundo pilar para que realmente una sociedad innove es la empresa. La empresa debe ser un entorno adecuado para innovar. Y cuando hablamos de eso, lo primero que quiero decir es que es fundamental tener unos gestores adecuados. Uno de los académicos que más trabaja en innovación es un profesor de la London School of Economics, que es John Van Reenen, y yo diría que sus últimas 5 o 6 conferencias las trata sobre la importancia del management en la empresa para innovar. O sea, es fundamental que los gestores estén contratados en base a su mérito y que los gestores realmente, de hecho él tiene estudios empíricos en los cuales tiene quiénes son gestores
familiares o quienes no contratados de manera objetiva, y los resultados de aquellas empresas con gestores profesionales y contratados en base al mérito son infinitamente mejores. Yo no digo que nunca ningún hijo de ningún directivo debiera de ser gestor, pero que si sería, debería de ser por su mérito y no por ser hijo de. Bien, la segunda, que entiendan estas empresas la formación continua, como un elemento absolutamente indispensable, porque para una sociedad innovadora se necesitan empresas que vayan creando, que vayan modificando, que vayan adaptando todos los cambios absolutamente enormes que hay en el entorno. Y para eso necesitamos mano de obra adaptada y por tanto continuamente en formación. Que además tengan una flexibilidad, una posible flexibilidad interna. Hay momentos en los cuales los individuos tienen que cambiar de puesto de trabajo, tienen que adaptarse a nuevas necesidades y entonces es necesario poderse cambiar de puesto de trabajo. La mano de obra, por definición, es el factor variable y el capital es el factor fijo. Bueno, pues el factor variable debe ser variable, debe poderse variar y debe poderse variar de puesto de trabajo y de situación si realmente las necesidades lo requieren. También es muy importante que sean empresas que incentiven a sus trabajadores por el esfuerzo y por el buen hacer. El tercer pilar, ya tenemos la educación, tenemos la empresa y entonces tenemos el vínculo entre una buena educación superior y la empresa, y es una universidad que esté conectada con la empresa, que haya continuos proyectos de investigación, que realmente la universidad pone a disposición de las empresas esa I+D que crea, para que realmente se implanten y se innoven los nuevos productos, métodos o lo que fuere. El cuarto pilar es una institución o instituciones públicas eficaces y transparentes. Las dos cosas son pilares que todo el mundo destaca como fundamentales para la innovación. ¿De qué hablamos de esto? Pues lo primero, realmente para innovar, muchísimas de las empresas que innovan son empresas pequeñas, son startups, sobre todo innovación tecnológica. Entonces es necesario que sea fácil crear empresas, que no haya muchas barreras legales ni administrativas. Y en estos momentos, en España, por ejemplo, tenemos muchísimas barreras. Es muy difícil, es muy lento, es un proceso absolutamente costoso crear una empresa, con muchas barreras y además con varios frentes administrativos, el local, el autonómico, el central. Bueno, pues normalmente aquellas sociedades que innovan tienen unas instituciones en este sentido eficaces. Además, que tienen un marco legal estable, porque si no es muy difícil que nadie se implante, ni que cualquier empresa se atreva a crearse o a innovar. Si tienes un marco que cambia, la incertidumbre que eso genera es enorme. Y entonces lo único que haces es disipar completamente y echar a la posible innovación. Por tanto, el marco legal estable y que por tanto sea esto es fundamental para que se innove en la empresa. Bueno, por supuesto, que probablemente no debería ni de poner esta frase, ¿no? Pero es que creo que la tenemos que poner por desgracia, que hagan un uso honesto y transparente. Hay muchísimas empresas que innovan que van a contratos públicos. Es muy desesperante ir a contratos públicos y ver cómo se otorgan esos contratos públicos. Entonces esto lo único que hace es echar a la posible innovación fuera. Entonces, que todo fuera honesto y transparente en el uso de toda la contratación pública. Y además, por supuesto, que sean responsables. Y cuando digo responsables, no es responsables internos, sino responsables externos. Si tú haces un mal uso de los fondos públicos, tienes una responsabilidad clarísima que debes de acometer y que debes de enfrentar o al menos afrontar. Y por tanto, esto también es algo que creo que tenemos mucho camino por recorrer. Y otra cosa que también es importante, que también es algo que se destaca en todos digamos, las fuentes, es que una cosa muy importante para innovar es que las empresas sean relativamente grandes. Y en España tenemos un problema enorme de empresas muy pequeñas. Entonces, y de hecho, en algunos países, y se ha visto en Francia y se ha visto en España, se observa que hay barreras para crecer a partir de determinado nivel. Entonces, pues hay bonificaciones o ayudas o lo que sea para las pymes, pero no para las grandes. O hay ciertas ayudas para aquellas menores de 50. Todo esto se observa que hay como un tapón en los tamaños de empresa. Entonces, lo que habría que hacer es justamente promover ayudas fiscales al otro, que es a crecer. Y entonces, cuando una empresa es grande, es mucho más fácil que innove. La gran mayoría de las empresas innovadoras en España, que realmente implantan nuevos productos, son grandes empresas. Bueno, y el último,
que también es fundamental, es que sea una sociedad con un sistema financiero que está saneado, lo primero, y segundo, que está desarrollado. ¿Por qué? Porque para la innovación se necesitan créditos, ¿vale? Y entonces, si no hay crédito, pues es muy difícil innovar. Y entonces, que haya créditos a las empresas, que atraigamos el capital humano extranjero, y esto es tener un sistema financiero desarrollado, que financie el talento innovador, y que aumentemos empresas que se llaman mal llamadas capital riesgo, pero que de alguna manera financian proyectos innovadores arriesgados. Esto en España está muy poco desarrollado y, no sé, tú vas a la meca de la innovación que es en California y realmente las empresas de capital riesgo están completamente instaladas y financiando todos los proyectos de innovación innovadores, ¿eh? Entonces esto es otro pilar importante. Bueno, pues dados estos pilares, vamos a hablar ahora de los indicadores. ¿Cómo estamos? O sea, esas 5 cosas son importantes y cómo estamos en esos pilares. Y lo que sí tengo que decir es que no es fácil medir todo, pero esta no es la única medida de innovación. De hecho, en España hay varios volúmenes que miden la innovación, pero yo me voy a guiar por lo que nos dice el llamado Global Competitive Index, el del 2012, y esto es un índice de competitividad global que, digamos, que trata de englobar muchísimos factores diferentes que afectan a la competitividad. Entonces, esto está promovido por el World Economic Forum, y esto va desde el 2005, y año a año lo que va midiendo son cuáles son los fundamentos macros y micros de una buena competitividad. ¿Y qué es la competitividad? La competitividad es aquel conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el crecimiento de un país. Entonces, ¿qué hace el World Economic Forum? Tiene muchísimos aspectos diferentes que afectan a la competitividad por muchos frentes y de ahí sacan un índice. Bueno, pues uno de los frentes importantes con los que se mide la competitividad es la innovación. Y por tanto, esto es lo que yo voy a hacer aquí. Definen 12 pilares de la competitividad, el pilar número 12 es la innovación, y para cada pilar hay muchos aspectos que se analizan, y os los enseño aquí. Los aspectos son los siguientes. Lo primero, todo esto lo que hace es medirse mediante datos macro, micro, mediante encuestas, utilizan una barbaridad de datos y al final sacan un índice sobre capacidad de innovación, un índice sobre la calidad de las instituciones, sobre el gasto de las empresas en I+D, sobre colaboración industria-universidad, sobre ayudas gubernamentales, número de científicos y número de patentes. Veis que esto tiene bastante relación con esos pilares de los que yo he hablado del crecimiento, pero no son exactos, porque algunos no son posibles de medir. Pero realmente las 7 columnas sobre las que este World Economic Forum hace el índice de innovación son estas, ¿vale? Y aquí lo que he hecho es decir en el 2012 dónde estamos, sobre 144 países analizados, ¿vale? Bueno, pues sobre innovación, si miramos, bueno, una cosa que también os quería decir aquí es que, si veis, a mí me parece al menos que esto está todo muy relacionado con innovación tecnológica. Me parece que aquí falta mucho esa posible innovación empresarial, pero creo que es así porque es mucho más difícil de medir. Entonces, bueno, se han restringido posiblemente a lo que pueden y yo veo una relación enorme entre esto y innovación tecnológica. Bueno, entonces, ¿cómo estamos? Bueno, pues estamos en el número 35 de los 144 analizados, teniendo en cuenta todos los índices. Y dentro de esos índices, ¿dónde estamos más o menos bien? Pues estamos más o menos bien en capital humano. Hay muchos científicos e ingenieros en nuestro país, por cierto, ahora muchos marchándose, o sea que no sé cuántos van a quedar dentro de unos años como sigamos así. ¿Dónde estamos fatal? Estamos fatal en ayudas gubernamentales a la implantación de la innovación. Esas barreras legales, administrativas, falta de transparencia, todo esto hace que se piense que el gobierno no ayuda a implantar la innovación. ¿Vale? Por tanto, estaríamos en el 44, en la posición 44 en capacidad de innovación, en la 36 en calidad de las instituciones, gasto de empresas en I+D, cuánto gastamos en la posición 48, cuánto colabora industria y universidad en la posición 45, esta ya la he dicho, y finalmente el número de patentes en los 25. Una vez más, ¿dónde estamos? ¿Con quién estamos? ¿Quiénes son nuestros compañeros de viaje y quiénes son los campeones? Pues en este índice de innovación, los top 10 son Suiza, Finlandia, Israel, Suecia, Japón, Estados Unidos, Alemania, Singapur, Holanda y Reino Unido.
¿Y con quién está España? Hemos dicho que estaba el número 35, pues otra vez estamos con la República Checa, pero además estamos por debajo de países como Portugal, Eslovenia y China, y un poquito por encima de países como Italia, Hungría, Costa Rica y Barbados. O sea, el índice de innovación nos sitúa en esa situación, en la número 35, muy alejados de estos y muy cercanos a estos países. Esa es la situación de este índice de innovación que todo el mundo utiliza recurrentemente para detectar la innovación en nuestro país. Bueno, y el número 7, luego termino ya con el 8, es, bien, pues decimos que para crecer la innovación es muy importante, pero ¿es eso lo último que queremos? ¿Lo único que queremos es que el país crezca o necesitamos algo más? Entonces, lo que sí parece, para todas aquellas personas al menos que han tratado y han estudiado el desarrollo humano, es que el crecimiento es siempre un factor que se tiene en cuenta dentro del desarrollo. O sea, no se puede obviar un índice de desarrollo humano sin tener en cuenta cuánto crece el país. Por tanto, es una condición necesaria, es importante crecer, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Pues a mí se me ocurren un montón de limitaciones que puede tener el PIB, que es el crecimiento en producción, para medir el desarrollo. Por ejemplo, todos sabemos que lo único que computa son transacciones mercantiles. El segundo aspecto importantísimo es que ignora aspectos retributivos. Puede haber países creciendo, y todos lo vemos, ¿no? China, India, Brasil, con unos crecimientos enormes del PIB y, sin embargo, con unos índices de desigualdad social y económica brutales. Por tanto, esto está mal. No hay variaciones cualitativas, bueno, el coste del uso del capital se mide mal, eso también lo sabemos, y otra cosa importante es hasta qué punto este indicador valora bien o cuantifica el valor del bienestar. ¿Cómo de bien estamos? ¿Cómo de felices somos? Que esto al final es lo importante, ¿no? Entonces, lo que han hecho Antonio Villar, Carmen Herrero y otra serie de gente es sacar un índice de desarrollo humano. Un índice de desarrollo humano que, digamos, que tiene en cuenta tres aspectos. El primero, el bienestar material, que es crecimiento en PIB, pero lo que hace es, aumentará ese bienestar material si crecemos mucho, pero lo penalizaremos si hay mucha desigualdad. Y la desigualdad se mide por el índice de Gini, ¿vale? Por tanto, hay una especie como de factor de corrección si un país crece mucho, pero es muy desigual. Además, se tienen en cuenta los años de educación y además se tienen en cuenta los años potenciales de vida. Estas son las tres cosas que hacen que, digamos, lo que nos importa finalmente de una sociedad que tenga un buen desarrollo humano son estos tres aspectos. Y en este sentido, para que veáis un poco dónde anda de valor, digo, el índice, pues en los países desarrollados este índice toma un valor de 0,87, 0,84, y claro, toma valores muy pequeños en África, en América Latina, en Asia y en los Estados Árabes. En estos toma un valor mucho más pequeño. ¿Por qué? Pues en algunos casos porque hay mucha desigualdad, en otros casos porque la educación no está garantizada, porque la gente se muere muy pronto, porque hay muchas enfermedades. Bueno, ¿y dónde estamos? Pues estamos, este es el cuadro sacado de ellos. Entonces, lo que veis es, este es el índice de desarrollo humano y España tiene... Esta es el valor y la posición es la 20. ¿Sobre cuántos? Sobre 169 países. O sea, estamos un poco mejor en términos de desarrollo humano que de crecimiento. Bueno, no se puede exactamente decir porque estos son 169, los otros son 144. Pero sí diría que posiblemente estamos un poquito mejor. ¿Por qué? Pues porque tenemos unos años de educación muy buenos y la esperanza de vida en España es altísima, como todos sabemos. Con lo cual, esos dos aspectos es cierto que nos sube para arriba. ¿Vale? Entonces, lo que sería por tanto importante es que corrijamos, para llegar a una sociedad desarrollada debemos de llegar a una sociedad que crezca, pero además que garantice una importante esperanza de vida al nacer, un buen sistema sanitario y un buen sistema educativo. Esto realmente es lo que nos garantiza una sociedad desarrollada. Bueno, y con esto voy a terminar, que ya es la hoja de ruta, cuáles son un poco las conclusiones, pero sobre todo cuáles son los deberes. Y aquí me he permitido un poco decir qué es lo que para mí es más urgente. Y sé que me he dejado cosas, pero también sé que iba a andar justa de tiempo, con lo cual he decidido centrarme en aquello que yo creo que es urgente que hagamos. Y lo primero es, creo que para el futuro inmediato concluyo diciendo que la innovación es el camino a seguir, sobre todo en sociedades desarrolladas, con una demografía claramente en declive.
y por tanto no nos queda otra que competir en calidad y en innovación. La segunda conclusión es que la inversión en I+D es necesaria, pero no es suficiente, pero es necesaria y por tanto los recortes lineales que ha habido en I+D no ayudan porque es necesaria. Y aquí están los aspectos fundamentales en los que debemos mejorar y entonces aquí yo he destacado los siguientes. Lo primero, el sistema educativo. Aquí tenemos una propuesta en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que es por un nuevo sistema educativo, que lo que no voy a hacer es detallar los 10 puntos, que si queréis luego los discutimos en la mesa redonda. Tenemos un largo sistema por recorrer y entonces aquí hemos hecho unas propuestas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada este mismo año y bueno, luego lo hablamos. Básicamente hablamos de cambios en la educación obligatoria y luego hablamos de cambios en la formación profesional y de cambios en la universidad, ¿vale? Esto luego si queréis lo hablamos, ahora no me da tiempo a ir uno por uno. Segundo son las empresas, hay que hacer cambios importantes en las empresas. Este es el primero. La gestión de las empresas es fundamental. Si no tenemos buenos gestores, será imposible que tengamos unas empresas realmente que arriesguen, que innoven y que vayan en el camino adecuado. Tienen que tener plantillas estables. Este mes, hoy ha salido el dato, se han firmado 99.000 contratos, de los cuales el 96% han sido temporales. A ver quién innova con un contrato temporal de 3 meses, ¿vale? Por tanto, plantillas estables, que también podemos discutir después mucho de qué es eso y cómo se hace y tal, que si queréis esto me lo podéis preguntar. Que incentiven el esfuerzo y el buen hacer de los trabajadores. Debe haber una remuneración fija, está muy bien, pero si un trabajador lo hace bien se le debe premiar. Y premiar es o promover o dar dinero, y no hay más. Porque si damos todos estas en la espalda, todos estamos muy contentos, pero todos sabemos que respondemos a incentivos. Y los incentivos deben de ser incentivos en promoción y en incentivos salariales. Que además, los resultados de la empresa los participe también el trabajador. Y por tanto, cuando hay beneficios y cuando las cosas salen bien, el trabajador debe participar de ellos. Y esto entra dentro de una buena gestión de la empresa. Que además, como ya he dicho antes, ya dado que he considerado un pilar, que se fomente la formación continua, que haya mecanismos de flexibilidad y que entiendan que la internacionalización es una necesidad. Todavía hay empresas que no entienden que el mercado es el mundo y creo que vamos mal. O sea, el mercado es el mundo, el mercado no es el mercado nacional. Entonces tenemos que ponernos un chip pensando las empresas que realmente tenemos que intentar vender a cualquier sitio del mundo donde podamos. Bien, el tercero son las instituciones públicas. Creo que hace falta un enorme esfuerzo en disminuir las barreras legales y administrativas. Otra cosa muy importante que también falta en este país son los métodos de evaluación de las políticas de innovación. Las políticas de innovación son arriesgadas y tú puedes implementar una política en un momento determinado, bonificando una serie de cosas, permitiendo otras, y te puedes equivocar y no pasa nada. Lo que hay que hacer es evaluarla. ¿Ha funcionado? Muy bien. ¿No ha funcionado? Se modifica. Tenemos un miedo enorme a la evaluación en este país. ¿Por qué? Porque nos da un miedo enorme salir mal en la foto. Entonces, ¿qué hacemos? No evaluamos. No evaluamos nada. Y esto es un mal enorme que tenemos en esta sociedad. Bueno, pues las políticas, sobre todo innovación, que desde luego son arriesgadas, deben de tener métodos de evaluación permanente. Y desde luego, el marco normativo debe ser estable y transparente, si no es imposible, porque tú te empiezas en una empresa de una determinada manera y varios años después te cambian las condiciones, y estoy hablando de cosas muy recientes en estos momentos. Y una vez más, vuelvo a tener que decir cosas que deberían de ser completamente fuera de lugar, pero la gestión de los recursos públicos debe ser honesta y transparente. Es imposible en un país corrupto que tengamos una sociedad innovativa, es imposible. O sea, yo creo que son cosas que van completamente desunidas. Y finalmente, necesitamos unos bancos que se saneen. Necesitamos que nuestros bancos terminen de hacer el proceso de saneamiento, no sé ni cómo ni esto, no vamos muy bien, o por lo menos vamos muy lentos, pero desde luego no llega el crédito, y la innovación no puede llegar sin crédito. Y por tanto necesitamos bancos que financien, que den crédito y que este crédito llegue a aquellas empresas, en algunos casos para innovar, pero desde luego a todas, pero desde luego en aquellas para innovar. Finalmente, tenemos que llegar a desarrollar métodos muchísimo más, digamos, implantados en otros países, de los cuales yo no soy experta, pero son empresas de capital riesgo que asumen, bien sea en términos de participación o en términos de propiedad, una serie de startups y entonces financian la innovación. Y si hacemos todo esto, podría pasar que en algún momento
llegáramos a un país con un enorme desarrollo humano. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara. Como he dicho antes, las preguntas quedan para luego. Hoy vamos mucho mejor que ayer, lo cual quiere decir que podemos reanudar la sesión a la hora prevista, que es a -15, a las 12 menos cuarto. Por lo tanto, volvemos dentro de 25 minutos. Falling down all over the place.
очень повезло. Я тебя догнал на трассе и поцеловал в крыло. В тачке ты сидела, блонди из моей мечты. Сразу понял, не уйти мне от своей судьбы, а ты? Я девчонка супер, я танцую в модных клубах. Я гоняю фуры и вожу навоз на клумбы. После вернисажа посещаю я театр. Я веду в Караганду свой рефрижератор. Еду за солярой и буксую в глине. От такой работы закипает кровь. Еду я в солярий и по магазинам. Разные заботы, но одна любовь. Пахнут гарью и мазутом даже из-за двери. я тебя своим считаю прирученным зверем. Я иду в натяг под горку где-то под мясом. Выжимаю 200 с лишним по Садовой Спаска. Я лечу без тормозов от Питера до Фиников. А я отрываюсь, я на Кипре под инфинити. Валиваю коксу от Москвы до Бреста. Как так оказалось, что я твоя невеста? Oh, no! Еду за солярой и буксую в глине. От такой работы закипает кровь. Еду я в солярий и по магазинам. Разные заботы, но одна любовь. Еду за солярой и буксую в глине. От такой работы закипает кровь. еду я в солярий и по магазинам. Разные заботы, но одна любовь. Еду за солярой и буксую в глине. От такой работы закипает кровь. еду я в солярий и по магазинам. Разные заботы, но одна любовь. she's a dame that likes to make money fast. Only got time for dough and no laughs. All the boys swoon, they want more. Little do they know she's a certified whore. No time for love, no time for wine. Give me a cigarette, now wait that night. Can't stick around for too long. Cops on my trail, gotta hurry home. No time for love, no time for wine. Give me a cigarette, now wait that night. Can't stick around for too long. Cops on my trail, gotta hurry home. Cops on my trail, gotta hurry home. Get her in bed, you best not fall asleep. You might wake up with pockets not so deep. She's on the run and you'll never find why this woman's love's on your mind. No time for love, no time for wine. Give me a cigarette, now wait that night. Can't stick around for too long. Cops on my trail, gotta hurry home.
but could you leave a little love? Why you wanna take way more than half of what we made? Would you please leave some? I wonder what you'll do when the heat starts coming down on you. You took me for granted like I'd always be around. Would you live free on me? You didn't worry about tomorrow like tomorrow would never come, but it's a here today. I wonder what you'll do when the heat starts coming down on you. I wonder how you'll be when you feel those bittersweet memories. Well, you like taking chances while I like to play and safe, 'cause it's a little scary these days. You want for something new, 'cause there's no thrill in staying true, but I feel it's safer that way. I wonder what you'll do when the heat starts coming down on you. What you need while you're leaving me behind. Try to stay in focus, but that smoke gets in your eyes and it's making you blind. I wonder what you'll do when the heat starts pouring down on you. How you'll be when you feel those bittersweet memories. Come a day when you lose everything you take and you'll be all alone. Every piece of life and every bit of love you made won't count for nothing anymore. I wonder what you'll do when the heat starts pouring down on you. So long, I can't even think of no one else ever taking your place. I don't wish no bad on you, but you brought it on yourself. Look what you have done to me. Wonder what you'll do when the heat starts pouring down on you. How you'll be when you feel those bittersweet memories.
looks great.